Hay una imagen que me persigue desde hace tiempo y que, de alguna forma, está en el origen de este episodio. Me explico. El horizonte en ciertas partes del mundo no es esa línea recta y monótona que separa el mar del cielo. Por ejemplo, en el Caribe, el horizonte se quiebra. Está siempre interrumpido por la silueta de una isla, una mancha verde esmeralda, a veces azulada por la distancia, que flota sobre un agua que cambia de color según la profundidad y la luz. Ese horizonte fragmentado, esa geografía de archipiélago, no es un simple dato para la cultura de la que vamos a hablar hoy. Y es que a veces pienso que no entenderemos nada de los taínos si no empezamos por ahí, por el paisaje, por la geografía como forma de vida. Así que vamos a eso, vamos a sumergirnos en la geografía de las Antillas y el Mar Caribe, pero ligada a la historia taína. Y no como dos asignaturas separadas, sino como una sola, porque para ellos lo era. Bien, cuando hablamos de los taínos, lo primero es sacudirse esa imagen de la tribu aislada en una playa paradisíaca que aparece de la nada, porque eso es un disparate. Los taínos no surgieron por generación espontánea en la española. Eran el resultado de una migración, de una expansión lenta y constante de pueblos que venían de muy al sur, de la cuenca del río Orinoco, en lo que hoy es Venezuela, gente de la gran familia arahuaca. Aquella migración no fue una huida ni una invasión relámpago, sino un goteo durante siglos. Pequeños grupos que iban saltando de isla en isla, generación tras generación, por el arco de las Antillas Menores, que usaban islas diminutas como Trinidad y Tobago, Granada, Dominica, Guadalupe, como peldaños literalmente, porque desde cada una de ellas se ve la siguiente en un día claro. Imagínate una cadena de islas que te va guiando, que te va llamando. No necesitabas mapas, el mismo paisaje era el mapa. El Mar Caribe visto así no era un vacío, era lo contrario. Era un continente líquido, un espacio que conectaba en lugar de separar. Y los taínos, cuando por fin se asentaron en las Antillas Mayores, es decir, la Española, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, pues se habían convertido ya en los maestros de ese medio. Sus canoas, talladas en una sola pieza de ceiba o hawái, podían alcanzar 20 metros de eslora y llevar a más de 100 personas con provisiones, herramientas, semillas, animales. Eran verdaderas naves de colonización. Hay quien dice incluso que eran las embarcaciones indígenas más grandes de toda América. Y con ellas no solo viajaban, sino que comerciaban, se emparentaban con otras comunidades, intercambiaban ideas. Incluso hay evidencias de intercambios que llegaban hasta Florida y hasta Centroamérica. No es que tuvieran un imperio marítimo, por supuesto que no. Es que el mar era su mundo y su forma de estar en el planeta. Pero una cosa es moverse por el mar y otra muy distinta es llegar a una isla grande y tener que vivir en ella. Porque las Antillas Mayores no se parecen en nada, pero en absolutamente nada, a las Antillas Menores. Son islas enormes, montañosas, con ríos relativamente caudalosos y con valles fértiles donde puedes hacer algo más que simplemente subsistir. Y lo que me interesa de verdad es esto: cómo la geografía de estas islas moldeó a los taínos, cómo los convirtió en lo que fueron. Entonces, tomemos a la Española, la isla que ellos llamaban Quisqueya, la madre de todas las tierras, y también Haití, la tierra de altas montañas, si mal no recuerdo. Si te fijas, solo en estos dos nombres hay ya una lectura del paisaje. Y es que no llamaban a su isla isla. No tenían una palabra genérica para eso. Porque su mundo era un archipiélago donde cada porción de tierra era única. Quisqueya tiene una geografía brutal. Una cordillera central que la recorre de oeste a este, con picos que superan los 3.000 metros como el Duarte, que es el techo del Caribe. Desde esas cumbres bajan ríos que arrastran sedimentos y fertilizan valles. Al norte, la costa atlántica
es agreste y recibe los vientos alisios cargados de humedad. Al sur, la costa caribeña suele ser bastante más seca, pero con bahías profundas perfectas para fondear. Pero la zona que a mí más me atrae y que fue clave para los taínos es el este. Una extensión de roca caliza donde el agua de lluvia, durante milenios, ha ido disolviendo la piedra y creando un paisaje alucinante. Un mundo subterráneo de cuevas, ríos que desaparecen, sumideros, galerías, y eso para un pueblo que entendía el paisaje como algo sagrado. No era una simple curiosidad geológica. Para ellos era el útero de la tierra, el lugar de los espíritus. Y otro lugar que también comparte esa geología, pero en una escala más compacta, es Puerto Rico, Boriken, como la llamaban. Y es que la cordillera central divide la isla en dos vertientes, una más húmeda al norte y otra más seca al sur. Y al noroeste también tienen mogotes, cavernas, sumideros, un paisaje casi lunar en la superficie, pero hueco por dentro. Un paisaje que los taínos supieron leer como nadie. ¿Y cómo se organizaban en ese entorno? Pues mira, no al azar. Lo que sabemos indica que sus aldeas, los yucayeques, se situaban en los valles interiores, cerca de los ríos, buscando agua dulce y tierras fértiles para su sistema agrícola, que es otra de esas cosas que me parecen una genialidad, el conuco. El conuco no era una parcela de cultivo cualquiera, era un montículo de tierra elevada mezclando hojas secas y ceniza. Y aquello tenía un sentido en un clima de lluvias torrenciales. Elevar el cultivo mejoraba el drenaje y evitaba que las raíces se pudrieran. Y en las laderas prevenía la erosión. Y al amontonar materia orgánica creaba un microclima local más rico en nutrientes. Vamos, que era una solución de ingeniería agrícola adaptada al entorno tropical básicamente. Ahí cultivaban yuca, maíz, boniato, frijoles, el tabaquito. Pero la yuca era la base. La rayaban, le extraían un jugo tóxico prensándola en un tubo de fibras vegetales y con la masa resultante hacían el casabe, una torta que se podía conservar bola de tiempo, durante meses. Era el alimento perfecto para una sociedad que navegaba y que necesitaba provisiones que aguantaran. Pero la geografía también les daba de comer de otras formas. Los ríos y el mar proporcionaban pescado, los bosques jutías, que es un roedor endémico del Caribe más grande que un gato. He tenido la oportunidad de ver algunas jutías, pero lamentablemente hay una población muy pero que muy pequeña y seguramente la gran mayoría de cubanos nunca han visto a ninguna en su hábitat natural porque suelen habitar muy adentro en el monte. Bueno, que me desvío. Aparte de las jutías, también se alimentaban de iguanas, aves, no tenían grandes mamíferos y sin embargo los taínos sostuvieron densidades de población notables. La dieta basada en la yuca y complementada con proteínas del entorno era el resultado de una adaptación milenaria a lo que las islas ofrecían. Y luego están las cuevas. He dicho antes que para los taínos la geografía era sagrada y en ningún sitio se ve tan claro como en su relación con el mundo subterráneo. Las cuevas no eran refugios ni almacenes, eran portales, el lugar donde los veíques, los chamanes para que tú me entiendas, pues se comunicaban con los semíes, los espíritus. Allí dentro, en la oscuridad absoluta, con una antorcha como única luz, pintaban en las paredes figuras esquemáticas, rostros con grandes cuencas oculares, siluetas de murciélagos, lechuzas. Hay una imagen que se repite en varias cuevas del este de la Española y es un rostro humanoide con las costillas marcadas como si se le vieran bajo la piel y lágrimas en las mejillas. Se cree que es la representación de un chamán en ayuno ritual.
en ese estado fronterizo entre la vida y la muerte, donde no sabes si te vas o no. Y esto no se hacía en cualquier sitio, se hacía en un paisaje que entiendes como sagrado. Y las cuevas eran el axis mundis, el eje que conectaba el cielo, la superficie y el inframundo. Y ese paisaje también determinaba la organización política. La española, cuando llegó Colón, estaba dividida en 5 grandes cacicazgos: Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua. Eran territorios geográficamente coherentes, delimitados por ríos y montañas, cada uno con su cacique, su nobleza y su población. El poder se heredaba a menudo por línea materna y todo emanaba de esa relación íntima con la tierra. La aldea en sí giraba en torno al batey, la plaza central. Allí se jugaba al batú, un juego de pelota, con una bola de goma maciza que solían golpear con los hombros y las caderas. Y allí también celebraban los areitos, danzas que duraban horas y que servían para cantar la memoria histórica del clan. Y alrededor estaban los bohíos, que eran viviendas circulares de madera y palma, cuya forma aerodinámica resistía los vientos huracanados. Dentro de los bohíos tenían hamacas de algodón y el dujo del cacique, un banco de madera tallada con figuras de animales y espíritus. Y muchas de las palabras que usamos hoy vienen de los taínos: huracán, canoa, barbacoa, tabaco, hamaca, y así puedo estar aquí media hora diciéndote palabras. Pero son palabras que han sobrevivido 5 siglos y que usamos sin saber que estamos pronunciando un legado. Huracán, por ejemplo, era huracán, el espíritu del caos y los vientos destructivos, y su antagonista era Yucaú o Yucajú, el señor de la yuca y del mar, una deidad benévola que habitaba en las montañas. Esa dualidad de caos y fertilidad es también una lectura del clima caribeño. Pero todo aquello se vino abajo, y se vino abajo de una forma tan rápida y tan brutal que cuesta asimilarlo. En octubre de 1492, la geografía que había sido el hogar de estos señores, de los taínos, los colocó en el centro de la colisión de 2 mundos. Colón tocó tierra en Guanajaní, en las Bahamas, y luego pasó a donde estoy ahora, en Cuba, y a la Española. Y la Española fue el laboratorio, allí se ensayó todo: las encomiendas, la explotación del oro, la ruptura de las comunidades. La tierra dejó de ser un espacio de vida para convertirse en un recurso. Los yucayeques fueron desmantelados, los conucos abandonados, y las cuevas dejaron de ser visitadas por los veíques. Pero al contrario de lo que se cuenta, lo peor no fue la espada, fue la viruela, el sarampión, enfermedades para las que los taínos no tenían defensas, y un brote de viruela en 1518 arrasó lo que quedaba. Las cifras son escalofriantes, de una población que pudo rondar varios cientos de miles en la Española. Se pasó a unos 60.000 en 1509 y apenas 3.000 en las décadas siguientes. En menos de una generación, un mundo desapareció. Y sin embargo, decir que los taínos se extinguieron es, como mínimo, una simplificación. La historia oficial los dio por extintos, pero la geografía, física y humana, cuentan otra cosa. Hubo indígenas que huyeron a las montañas, a las zonas más remotas, y allí resistieron. Hubo mestizaje, y hoy los estudios genéticos muestran que una parte significativa de la población de Puerto Rico, por ejemplo, tienen marcadores de ascendencia taína por línea materna. Y también están, como ya dije, las palabras. Está el casabe, que aún se produce artesanalmente en algunas zonas. Está la técnica del conuco,
que campesinos dominicanos y puertorriqueños han mantenido viva sin saber que es una herencia milenaria. Al final, entender a los taínos desde la geografía es entender que una cultura es sobre todo un diálogo con interrumpido, un diálogo que puede ser interrumpido, silenciado, pero que deja huellas profundas en el paisaje, en las palabras y en la sangre. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Este era un temita que hace tiempo le tenía ganas, porque es un pueblo del que se habla muy poco, incluso aquí en Cuba. Entonces me pareció interesante incluirlo aquí y espero que les haya gustado. Y si hay algún dato que omití, puedes escribírmelo en los comentarios, que con gusto asimilaré tanto un comentario positivo como uno corrigiendo algún dato que me bailó o alguna omisión. Esto no es un régimen, para nada. Yo acepto todo tipo de opiniones. Entonces, para el próximo episodio hablaremos de los olmecas, que serían 2 episodios sobre los olmecas. En el primero, bueno, te contaré sobre la ubicación geográfica, por qué eligieron su ubicación, el terreno, su comercio. Y el segundo será sobre las cabezas colosales, que seguramente has visto imágenes de ellas. Así que a los que les gusta estos temitas, digamos, un poco conspiranoicos, o mejor dicho, temas rodeados de gran cantidad de teorías pseudohistóricas, ya saben, suscríbanse, que habrá unos cuantos de estos. Y ojo que a mí me encantan estos temas también, pero intentaré siempre tratar este tipo de temas de una forma seria, sin magufadas, porque al final esto es un podcast de geografía histórica. Y bueno, suscríbete, que con eso, aunque no creas, ayudas un montón al crecimiento del podcast, que bueno, para ir saliendo poquito a poco de esta fase embrionaria en la que se encuentra Travesía Geográfica. Y si me escuchas desde otras plataformas, puedes seguirme en iVoox, que es la casa de este podcast, por los motivos que ya he dicho en otros episodios. Dicho esto, me despido. Esto fue Travesía Geográfica y nos escuchamos el próximo jueves. Un saludo.